tema, ya ustedes lo pueden ver en pantalla, y me gustaría, bueno, pues orar antes de comenzar a exponer la palabra del Señor, y que, bueno, pues tengamos oídos de fe para oír y un corazón dispuesto para obedecer. Querido Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor Dios, la bondad que tienes hacia nosotros, el amor que nos tienes, que nos permitas estar congregados en este domingo, en esta mañana. Venimos a ofrecerte, Señor Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración, a presentarte también nuestra gratitud y nuestra devoción, porque, Señor Dios, este culto racional es adorarte, es una muestra de adoración, es una muestra de devoción hacia ti. Todo lo que debe de suceder dentro de la iglesia, todo lo que hagamos tiene que ser, Señor, una muestra de adoración, una muestra de gratitud. Así que ayúdanos, Padre, que nuestra vida devocional no mengue, que nuestra vida devocional crezca, que expresemos, que te manifestemos nuestra verdadera gratitud del corazón por todo lo que has hecho en nuestras vidas, cómo nos has amado, nos has salvado, cómo nos has perdonado, nos has llamado tus hijos. Y ahora, Señor, nos instruyes con tu palabra para hacer tu buena voluntad. Gracias, Dios precioso, por todo lo que has hecho aquí en nuestras vidas, en la iglesia Monte Sión, en todos los hermanos, Padre, también de la iglesia, y todos los que hoy reciban tu palabra. Bendecimos sus vidas y oramos para que, Señor Dios, el corazón hoy esté dispuesto para recibir tu palabra. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Tomen su lugar entonces, hermanos. Y vamos a compartir el tema de esta mañana. El primer tema se trató sobre fundamentos de la vida cristiana y en sí qué es la vida cristiana. Y el día de hoy, bueno, pues quiero abordar este tema acerca de la vida devocional. Entonces, todo cristiano, sin importar su edad espiritual en el Señor, necesita conocer a Dios de forma personal. Todo cristiano tiene que tener un encuentro con Dios, necesita tener su propia experiencia. No basta solamente con crecer dentro de un hogar cristiano, no basta solamente con ser parte de una familia cristiana. Muchas personas dicen, mi familia es cristiana, pero a lo mejor yo no. No, mis padres son cristianos, pero tal vez yo no. O mis parientes, ¿verdad?, son pastores, pero yo no tengo ninguna relación con Dios. Entonces, no es suficiente a veces que nuestro entorno sea pues el ideal para poder decir, ¿verdad?, que conocemos a Dios y caminamos con Él. Necesitamos tener una relación personal. La vida de fe, la vida cristiana es eso. Y así lo tenemos que entender, porque podremos mantenerlo, ¿verdad?, sobre la superficialidad que puede representar algunas costumbres que son buenas, nuestras costumbres, y que, bueno, tratamos de agradar a Dios de esa manera, ¿ok? Pensar, hermanos, en venir al culto, solo pensar en estar aquí no resultaría suficiente. Sería suficiente pensar, estar aquí para tener un contacto con Dios, tener una comunión con Dios, porque la reunión es para eso, ¿verdad? La adoración es para eso, para que se difunda entre nosotros esa comunión con Dios. Así que podríamos estar, pero no tener comunión. No es así. Esto está hecho, todo debe estar hecho para que suceda eso, una relación personal que la llevamos el día lunes, el martes y toda la semana, y volvemos aquí a estar juntos y volvemos de manera muy especial al estar reunidos aquí, sentir la presencia de Dios, pero también el resto de todos los días de la semana, ¿sí? La vida devocional necesita mantenerse de una relación personal con Dios. Y la única manera que puede llegar a conocer a Dios es dedicando tiempo. Necesitamos, hermanos, dedicar tiempo para Dios. Si queremos realmente tener y mantener esa comunión y queremos, ¿verdad?, acercarnos a Dios como deberíamos, necesitamos darle tiempo, ¿ok? Y cierto que el tiempo hoy no alcanza, cierto que el tiempo está muy ocupado. De hecho, pues puede ser que algunas personas no están aquí porque no tuvieron tiempo, ¿verdad? Faltó un poco de tiempo porque tuvieron acumulado el trabajo del quehacer de la casa, o porque tuvieron trabajo secular que cumplir y no lo pueden dejar, o porque tuvieron otra necesidad que les impidió poder estar aquí y no lo hicieron en otro tiempo porque les faltó tiempo. Pero, hermanos, esto es algo que debemos de pedirle a Dios. Esto es algo que debemos de decirle, Señor,
que yo tenga tiempo para poder estar a tus pies. La historia hermosísima, hermanos, que expresa mucha devoción es la historia de Marta y María cuando Jesús llega a la casa de ellas. Parece ser que Lázaro, Marta y María son hermanos, ¿verdad? Los tres son hermanos y Jesús va a Betania, si no me equivoco, y va a estar en un día en el que pues acostumbraba descansar, iban todo el tiempo en la semana recorriendo de un lugar a otro y había ciertos lugares donde de por sí acostumbraba él llegar a descansar con los discípulos. Cafarnaúm, el mar de Galilea, alguna ocasión llegaba a Nazaret y así en diferentes, ya había casa, la casa de Pedro quizás, ¿verdad? No era la primera vez que Jesús llegaría cuando sanó a su suegra, quizás ya era un punto donde acostumbraban llegar, descansar y continuar adelante con la obra del ministerio. Entonces llega a la casa con Marta y María y sabe Marta que llega el Señor, así que bueno, pues toma un compromiso de atender como se debe al Señor. ¿Quién no lo haría, verdad? Pues va a estar el Señor aquí, hay que atenderlo de la mejor manera. Y ella, ¿verdad?, se ocupa en tratar de hacerlo mejor para atender al Maestro. Está bien, pero su hermana María, ¿verdad?, tomó otra postura, tomó otra decisión. Y esa decisión fue, está aquí el Maestro, yo quiero estar a sus pies. Y el hecho de que ella decidiera sentarse a sus pies, es decir, mientras el Maestro hablaba, ella estaba escuchándolo y disfrutándolo y amándolo y observándolo y queriéndolo mucho, porque estaba allí en su casa. Entonces, eso expresó también su devoción, ¿verdad? Y el Señor, creo que entendió, bueno, el Señor aceptó ambas formas. El Señor no tuvo problema porque Marta tratara de dar lo mejor de sí para Él, pero tampoco tuvo problema porque María simplemente tomara el tiempo para escucharlo y observarlo y adorarlo. El asunto fue que cuando Marta ya se sintió incómoda por la posición de su hermana, ¿verdad? Fue Marta la que le dijo, Señor, no te preocupa que yo estoy aquí haciendo todo esto y ella ahí está, ¿verdad?, como si nada. Si Marta hubiera aceptado también el rol que ella estaba asumiendo, a diferencia del rol de su hermana, creo que la fiesta hubiera sido en paz. Sin embargo, la que mostró inconformidad fue Marta al ver, ¿verdad?, la actitud de su hermana. Entonces, pues la respuesta sabia del Señor: Marta, Marta, afanada y turbada en tus muchos quehaceres, pero la buena parte que María tomó no le será quitada, ¿verdad? Entonces María tomó ese tiempo, ese momento, porque dijo, si no es ahora que yo me pongo aquí junto al Señor y lo disfruto, ¿cuándo lo voy a poder hacer? Ciertamente, hermanos, la obra de Dios, el trabajo espiritual, para nosotros los pastores y para cada cristiano, es muy activa, pero entre toda la actividad no podemos dejar de lado que la prioridad es estar en comunión con Dios. La prioridad es estar en comunión con Dios. Nuestra prioridad, por eso decía, debemos pedirle a Dios que ese tiempo no nos sea quitado. Que siempre, ¿verdad?, aunque tengamos muchos quehaceres y muchas actividades y otros compromisos, que ese tiempo nunca falte. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo devocional es el mejor tiempo del día. El tiempo devocional es el mejor tiempo de la semana. Es el tiempo más productivo, es el tiempo más provechoso, es el tiempo en que vamos a estar con el Señor y nos vamos a llenar de la presencia de Dios. Necesitamos tiempo devocional y también, hermanos, una vida devocional. No solo 5 minutos al día, 3 minutos al día, 10 minutos al día o 20 minutos, el tiempo que podríamos dedicar. Tenemos 24 horas al día, ¿no? Nuestra vida bien se puede dividir en 3 partes: el tiempo que dormimos, el tiempo que trabajamos y el tiempo que tomamos para otros quehaceres, la familia, etcétera. Entonces, pues sí, el tiempo se limita, pero Dios no solo espera, hermanos, que nosotros podamos brindarles de 15 a 20 minutos, 1 hora diariamente, lo cual es justo, porque si el día tiene 24 horas, pues podemos darle la 10ª parte a Dios del tiempo, y la 10ª parte del tiempo serían 2.4 horas aproximadamente, 2 horas. Bueno, fíjense que Dios en ese sentido no es estricto. Hay un versículo bíblico de las palabras de Jesús que le dijo, ni 1 hora habéis podido estar orando conmigo. Entonces
pues podemos hacer todavía más pequeño el tiempo, ¿verdad? Para que como dedicarle al Señor una hora al día. Pero no solo es que le dediquemos a Dios una hora al día para actividades espirituales, lectura de la Biblia, la adoración, etcétera, sino realmente lo que Dios quiere es nuestra devoción. Eso se trata este mensaje, hermanos, de nuestra devoción a Él, que toda nuestra vida le muestre nuestra devoción, y nuestra devoción es nuestro amor, nuestra devoción es nuestra adoración. Nuestra devoción es nuestra expresión hacia Dios, el decirle: te agradezco todo lo que me das, te agradezco el sol, el calor del día, la vida, la salud, te agradezco la familia. Nuestra devoción está siempre presente delante de Dios. Amén. Así que, bueno, si nosotros vamos, hermanos, como es la vida cristiana es similar a la vida de un soldado. Un soldado es una persona muy disciplinada. Un soldado debe de levantarse ciertas horas de la madrugada, salir a hacer mucho ejercicio, cumplir con una rutina, una hora de alimentación muy estricta, muy disciplinada. La palabra de Dios compara la vida cristiana con la de un soldado. Tú, como buen soldado, dice la Escritura. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? La disciplina que necesitamos. Si nosotros, hermanos, aprendemos a ser personas disciplinadas, voy a explicarlo un poquito más sencillo. Si nosotros creamos buenos hábitos, porque los hábitos se mantienen a través de la disciplina, de la constancia, de hacerlo una y otra vez, formar hábitos. Si nosotros formamos buenos hábitos, hábitos espirituales, eso sería la disciplina como buen soldado, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser grandemente bendecidos, vamos a ser fortalecidos. Si nosotros logramos ser disciplinados, vamos a lograr tener una fuerte relación con el Señor, una relación que va a crecer. ¿Ok? Nuestra comunión con Dios puede crecer, nuestra comunión con Dios puede ser más profunda, nuestra comunión con Dios puede ser muy fuerte con Dios. De tal manera, como decía al principio, que no tan fácilmente nos vamos a dar por vencidos o nos vamos a desanimar de seguir adelante en las cosas de Dios. Bueno, pues a Dios le alegra que sus hijos tengan devoción. Amén. Él desea pasar tiempo con nosotros. Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Así que al tiempo que cada día podamos dedicar, a eso llamamos tiempo devocional. Necesitamos crear una relación con Dios que sea nuestra prioridad. Amén. Vamos a leer la escritura en Josué 1:8, por favor, si ustedes me acompañan. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Bueno, pues aquí lo vamos a recordar. ¿Sí? Gracias. Amén. Adelante. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es la vida devocional. Estamos hablando acerca de que debemos dar tiempo a Dios para estar con Dios y debemos de ser disciplinados con el Señor. Tener buenos hábitos espirituales. Y uno de esos hábitos espirituales que forma parte de la vida devocional, hermanos, es el estudio de la Escritura. Quiero poner un ejemplo de esto para que ustedes puedan ver qué importante es para nosotros el estudio de la palabra de Dios como una muestra de devoción a Dios. Porque Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras a través de su palabra, a veces a través de otras circunstancias o de otras maneras. Pero la forma por excelencia que Dios le habla a sus hijos es a través de la Biblia. Amén. Así que Dios le dijo a Josué que estudiara la Biblia de día y de noche.
todos los días. Josué iba a la guerra y siempre andaba con su Biblia bajo el brazo. Y me acordaba yo que hace un tiempo, ¿verdad? Pues de pronto se dice estigmatizar, creo que se dice estigmatizar, o sea, señalar. Señalar como que andar con la Biblia en el brazo no era así como que muy genuino y sincero. Entonces, cuando ya salió el celular, pues tratamos de dejar la Biblia y usar el celular, lo cual puede ser práctico. Pero la realidad, hermanos, yo también lo reconozco, ¿verdad? En algún momento dije, ay, siempre con su Biblia en el brazo, y no es verdad. Pero lo que sí sucedía con Josué es que Josué sí andaba con su libro bajo el brazo. Esa es la realidad. Josué iba a la guerra y traía la escritura. Y allí donde estaba, abría el rollo de la Torá, o sea, el libro de la ley, y comenzaba a leer y estudiar. ¿Y qué veían que hacía? Estaba leyendo y leyendo y leyendo y estudiando. ¿Sí? Entonces, para mostrar un ejemplo, hermanos, de qué importante y cómo forma una parte grande de nuestra vida, nosotros tenemos que pensar que a veces para las personas la vida religiosa significa ceremonialismo. Los jóvenes hoy dicen, iglesia, aburrido, algunos jóvenes, ¿verdad? Los niños, yo tenía un niño que llegaba a hacer su taller de tareas conmigo y le encargaron poner 3 edificios y explicar algo sobre los edificios. Así que en un edificio fue como un museo, otro edificio en la tarea le dijeron pon una sinagoga y en otro edificio le pusieron pon otra cosa. Entonces él dijo, este edificio museo, arte, contento. Puso otro edificio como parque de diversiones, qué bonito. Y le pidieron a él la sinagoga, puso y la sinagoga parecía fachada de iglesia. Él no sabía, pero le puse la imagen de la sinagoga allí y dijo, iglesia, aburrido. Y él era un niño pequeño como de 6, 7 años, 8 años creo. Y me sorprendió y dije yo, los niños consideran la vida religiosa aburrida. O sea, nada que ver con ellos. Está fuera de sus planes y de su vida, ¿no? Fuera de su idea de concepto de felicidad y de todo eso. Así son los niños hoy. Así crecieron, ¿verdad? Pero piensan en ceremonialismo, piensan en ritualismo, piensan en costumbrismo. Se piensa que la vida religiosa, pero ahora sí, aquí viene la explicación, hermanos. No es, si podemos decir que tenemos una vida religiosa, ¿en qué consiste esa vida religiosa? ¿En qué consiste esa devoción? En estudiar la palabra de Dios. ¿Lo pueden ver? Si pudiéramos poner del 1 al 10, pues diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estudio de Biblia. 8, 9 y 10, algunas otras actividades. Estudio de Biblia. La palabra de Dios es, hermanos, como que algo muy grande en la vida devocional de un cristiano. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al decir esto, hermanos, una vez más el Señor vuelve a reafirmar que nuestra vida devocional está totalmente conectada con la palabra de Dios. Y en la medida que yo abro la palabra de Dios, estoy inmerso en esa comunicación con Dios, me estoy metiendo con Dios. Cada vez que yo abro la palabra de Dios, la pregunta obvia sería, ¿verdad? ¿Cuántas veces abrió usted la Biblia esta semana? Si le pudo abrir una vez, 2 veces, genial, gracias a Dios. Necesitamos más, necesitamos abrir la Biblia todos los días, porque si tenemos una vida de comunión con Dios, una vida devocional con Dios, necesitamos entonces seguido. Les quiero confesar una cosa, hermanos. Cuando terminó el año, yo hice una pausa en mi estudio semanal de la Biblia por capítulos. Me quedé en Marcos 11. Dije, voy a hacer una pausa porque he estado bastante afanado en muchas actividades del ministerio. Voy a hacer una pausa y voy a aprovechar para detenerme porque estaba muy acelerado. Pero la pausa se me prolongó, hermanos. Yo dije, nada más una semana, un viernes no, al otro viernes continúo y luego sigo. Cuando intenté retomar en enero y a finales de enero, no podía, hermanos. Les soy franco, no porque no quisiera,
sino porque yo sabía, voy a hacer el estudio, porque cada vez que hago el estudio lo grabo, porque me motiva, me desafía a mí, ¿verdad? A hacerlo no solo para mí, sino para los demás. Entonces me costó mucho trabajo y ¿qué estás? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. Y bueno, mi familia, mis cosas de la casa, etcétera, no podía yo. Ya, bueno, digo, ya, mañana, no, el otro viernes. Y así se me fue atrasando el tiempo y fue bien difícil. Entonces, antier fue viernes, ¿verdad? Y gracias a Dios, ahorita ya voy en Marcos 15, pero en las 2 semanas anteriores fue difícil hacer esa tarea. Esa tarea, hermanos, la vengo haciendo desde hace más de 5 años. Empecé en Génesis 1:1 y yo me sorprendo, hermanos, me sorprendo ahora que han pasado los años, que bendigo a Dios, ¿verdad? Que haya logrado hacer ese trayecto y vaya donde voy. Mi meta es llegar a Apocalipsis y volver a empezar. Volver a empezar, pero no quiero empezar no quiero empezar capítulo por capítulo. Quiero hacer la obra maestra de mi vida, estudiar verso por verso. Sería para mí la segunda ocasión. La primera la estudié con un gran maestro de un ministerio mundial que se llama Descubre la Biblia. Estudié toda la Biblia verso con verso a través de su enseñanza. Verso por verso, toda en CDs, porque compré la colección completa, cerca de 2,000 pesos de las CDs de grabación de audio verso por verso, porque lo consideré importante para mi vida y empecé a estudiar verso por verso todos los días, hermanos, 1 o 2 horas diarias, los audios aquí. Así caminaba el audio, lo que hacía, porque ¿dónde tomas tiempo? ¿No? ¿Dónde sacas tiempo? Y eso que yo estoy dedicado al ministerio, hermanos, igual. Ahora imagínense, ¿verdad?, las actividades de otras personas. Pero 2 horas oyendo, apuntando, aprendiendo toda la Biblia, toda hasta Apocalipsis 22. Entonces, a partir de ese estudio, tomé la decisión y empecé a construir, ahora sí, todo el estudio que sentí yo que tenía que hacer. Así que comencé panorama de la Biblia. Panorama de la Biblia. Vamos a ver, panorama general. Investigar. Gracias a Dios, esa es mi materia del Instituto Bíblico Copán ahora, ¿verdad? Ya estaba hace unos años y hoy, bueno, pues ya, gracias a Dios. Empezar desde el panorama y luego la Biblia en secciones. El Antiguo Testamento en varias secciones, el Nuevo Testamento en varias. Solo eso dije, solo eso. ¿De qué se trata la ley? ¿De qué se tratan los profetas? ¿De qué se tratan los libros poéticos, los evangelios, las cartas? Ya, lo entendí. Ahora, el siguiente reto, por pasajes de la Biblia, de 3 a 4 capítulos. En resumen, ¿qué se trata? Libro por libro. Tengo una grabación, hermanos, que hice libro por libro y una vez hice un reto y lo conseguí gracias a Dios, en 1 hora enlistar los 66 libros de la Biblia. Todos. Bueno, no me los sé de memoria. Lo que quiero decirles es que lo estudié los 60, y luego comenzó el reto por pasajes, toda la Biblia, y ahí es donde ya les digo que ya llevo más de 5 años desde que decidí comenzar, desde Génesis 1, luego reviso la Biblia y digo, pues esto ya lo leí, ya lo estudié, y estudiar para mí representaba invertir tiempo, hermanos, ¿sí? O sea, de 2 horas mínimo en adelante. En algunos episodios de la Biblia sí se dedicó, pero todo el día completo. Les digo que para mí así los días, tuve semanas enteras que no me movía del lugar donde yo estaba, hermanos. Es porque estaba estudiando y gracias a Dios, pues eso significó tiempo completo para Dios. Era tiempo completo para Dios. Yo me levanto y me siento en mi silla frente a la computadora o a las computadoras, porque yo me acostumbré a trabajar con 3 computadoras. Si no voy lento, me desespero. Si voy con una y sale la página, no, una acá, otra acá. Bueno, yo tengo mi forma de estudiar, hermanos. Y así me sentaba, desayunaba, me regresaba, comía, me regresaba, cenaba. Al fin y al cabo yo ya le di su quincena a mi esposa. Yo ya cumplí, ya te dije, yo ya te cumplí, a mí déjame aquí porque yo tengo que estar acá, porque Dios quiere que esté haciendo esto. Y así me fui semanas, hermanas. Me volví millonario. ¿Sí? Me volví millonario. Toda esta riqueza, hermanos, la disfruté con toda el alma. Gracias a Dios, me sentí satisfecho.
Y dije, bendito Dios, qué rico comí. Ah, qué bien, mi alma se sació de la palabra de Dios. Estoy satisfecho. Comí mucha palabra, yo lleno de palabra. Entonces fue cuando ya con toda esa fuerza, con toda esa energía que me dio Dios de su palabra, empecé otra vez, pasaje por pasaje. Y ahora capítulo por capítulo, y espero volver a empezar verso por verso, hermanos. ¿Qué les parece la idea? Lo que les quiero decir, hermanos, es que la vida espiritual está, la vida devocional, totalmente conectada con la palabra de Dios. Amén. Así que muchas cosas en nosotros comienzan haciendo hábitos. Si ustedes, hermanos, también como yo, forman el hábito de la lectura de la Escritura como parte de su vida devocional, ustedes van a ver que van a tener la fuerza suficiente para hacerlo, ¿sí? A lo mejor al principio no le entiende, a lo mejor al principio le cuesta, no sé, no logra tener, ¿verdad?, mantenerse en la lectura, no, pero inténtelo. Eso, el mensaje de Josué es ese. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que en ella meditarás de día y de noche, para que hagas y guardes todo lo que en ella está escrita. ¿Por qué? Porque entonces serás prosperado y todo lo que hagas te saldrá. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a la palabra de Dios? Eso es lo que yo decía, ¿va? ¿Qué sucedió con Josué? Josué conquistó. Josué repartió la tierra de Israel. 80 años de su liderazgo, hermanos. No se movió Josué, o sea, estuvo firme y sacó adelante al pueblo y cumplió la voluntad de Dios para su vida. Tremendo líder de Israel, poderoso líder de Israel, y siempre con su Biblia bajo el brazo. ¿A dónde iba? Su Biblia. Su Biblia. No la soltaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Deja ese libro. Porque Dios dice, medita en él de día y de noche. Amén. Bueno, vamos al Salmo 143, verso 8, mis hermanos. Salmo 143, verso 8. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Es el salmista David. Amén. En este salmo precioso, todos los salmos son canciones, pero también son oraciones. Pero también, hermanos, los salmos son enseñanzas, pero también son profecías. ¿Ok? ¿Cuál es el deseo de David, hermanos, respecto de Dios? O sea, ¿cómo está su devoción hacia Dios? Pues David le dice, Señor, pues cada amanecer yo quiero levantarme pensando en ti, yo quiero levantarme agradecido, ¿verdad? Quiero entrar en comunión contigo, mantenerme en contacto contigo. Es el deseo que tiene el rey David, hermanos, desde que amanece y seguramente durante todo el transcurso del día. La composición de los 150 salmos, hermanos, elaborada, ¿verdad?, principalmente por David en su mayoría y por otros cantores de Israel, está distribuida en relación con las escrituras. Es decir, las 5 secciones, los salmos se dividen en 5 secciones y cada una de esas secciones tiene una relación con cada uno de los primeros 5 libros de la Biblia. La inspiración de David para componer los salmos y hacer esta compilación de cantos partió de la composición de los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, cuando se hace un estudio exhaustivo de cada uno de los salmos así, uno va viendo que David pensó en los pasajes de Génesis desde las primeras secciones de los libros. Y así en Éxodo, en Levítico, y ahí están presentes muchas de las maravillas, por eso se dice salmos, porque la palabra salmo viene, ¿verdad?, de esa expresión de las maravillas de Dios, que alaba a Dios por sus grandezas, alaba a Dios por sus maravillas, por sus grandes obras. Amén. Y él, pues bueno, hermanos, tenía una inmensa devoción para Dios. Tanto era su devoción para Dios que Dios dijo, un varón conforme a mi corazón. Amén. Así era David para con Dios, era conforme a su corazón. No es que David no cometiera errores o que David fuera
excelente siempre, ¿verdad? Nunca se equivocaba, ¿no? David cometió muchos errores, hermanos, pero algo tenía en el corazón que siempre lo ayudaba a levantarse una y otra vez. Es que amaba a Dios. Él amaba a Dios con todas sus fuerzas. Entendía esto que Dios quería y él deseaba, ¿verdad? Agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios en su vida. Tanto que en el Salmo 51, hermanos, cuando David peca delante de Dios, pues dice, no, mi tu Santo Espíritu, ¿verdad? Un hombre de la gracia en el tiempo de la ley. Imagínense David disfrutando del don del Espíritu Santo como ninguno, teniendo tanta inspiración para escribir la grandeza de Dios. Esa es la devoción de David, hermanos. Y que nosotros, hermanos, expresemos como David nuestra alabanza también al Señor, que nuestra alabanza no solo se queda limitada en el canto, en los cantos que cantamos aquí, no sería suficiente. No sería suficiente. Hoy cantamos, bueno, la alabanza fueron 35 minutos más o menos, 40 minutos, creo como 8 canciones, pero esa no puede ser toda la alabanza de la iglesia, ¿verdad que no? Esa no puede ser todas las veces que le digamos a Dios qué bueno es, qué grande es su misericordia. Todos los días, hermanos, todos los días tiene que haber una alabanza en nuestra boca para Dios. Amén. Todo el tiempo un agradecimiento, darle la gloria. Componga usted sus alabanzas, hermanos. Haga un canto espontáneo, un cántico nuevo para Dios. Dele su propia alabanza al Señor todo el tiempo, ¿verdad? Que de nuestros labios fluyan las alabanzas. Eso le agrada al Señor, eso es parte de nuestra devoción. Y bueno, vamos a leer Marcos 1:35. Amén. Gloria a Dios. Dice, por favor, si quieren ustedes darle lectura. Amén. Hermanos, tenemos un maravilloso ejemplo. El mejor ejemplo es el que nos da Jesús. Jesús nos enseña, ¿verdad? Todo relación de cómo vivir para Dios, cómo obedecer a Dios, cómo agradar a Dios. Su vida como maestro, porque también así lo llamaban, rabí. Rabí quiere decir maestro, maestro. Y un maestro de la Biblia, del pueblo de Israel, sabía que toda su vida era una enseñanza. ¿Sí? Se comprometía que todo lo que hacía siempre era una enseñanza para sus discípulos. Así que cuando se levantaba, cuando comía, cuando caminaba al mercado o cuando iba a la iglesia, sabía que era una enseñanza. No solo como hoy yo aquí, parado en el púlpito y hablando la palabra. Esa es la enseñanza. La enseñanza estaba desde que amanecía hasta que anochecía. Se acostumbraba que un maestro tomaba un discípulo. Había muchos candidatos, pero un niño que lo hacía como si fuera su hijo. Se le encargaba y vivía con él y el niño aprendía los hábitos que tenía, qué hacía, dónde iba, todo. No solo lo que con el libro podía transmitirle. Su vida transmitía una enseñanza. Jesús, hermanos, todo lo que hizo, todo lo que dijo, fue una enseñanza para nosotros. Amén. ¿Están convencidos de eso? Bueno, la escritura de Mateo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y la razón por la que fue llevado para ser tentado en el Espíritu, allá en el desierto por el maligno, pues no fue para ver si caía o no caía. La intención de la Biblia no es decirnos, hermanos, que quizás, tal vez, a lo mejor, si Jesús hubiera sido convencido por el enemigo, hubiera accedido. Esa no es la intención de la Escritura. La intención de la Escritura es decirnos cómo vencer al enemigo. Jesús nos enseña cómo vencer al maligno. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sí?
ese momento que está registrado en el Evangelio no es para decirnos, bueno, también el Señor quizás pudo haber fallado. Jamás, porque Él es santo, sin pecado. Es Dios. Así que esto ocurrió para que nosotros aprendamos. Aún dice que el Señor fue a la cruz, ¿sí? Para que nosotros aprendamos. Él nos enseñó obediencia hasta la muerte, muerte de cruz. Todo lo que acontece es una enseñanza. Por eso decía yo, la vida de un maestro de la Escritura es todo el tiempo. Cuando Jesús caminaba en el monte, enseñaba en el monte, en la barca enseñaba, ¿verdad? Se sentaba a comer con las gentes, algunos no tan de buena reputación, pero estaba enseñando. Amén. ¿Sí? Siempre estaba enseñando algo. Entonces, Él nos dio ejemplo. Vamos a ver en Mateo 11:28, a ver si estoy en lo correcto. Amén. 29, hermana. Amén, gracias. Aprender de mí. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí. Y Él dijo en otra ocasión, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Nuestro versículo de Marcos 1:35 nos muestra, ¿verdad?, cómo el Señor buscaba esa intimidad con el Padre, ese momento de comunión con el Padre. Y era el momento especial del día dedicado donde Él iba a orar al monte. Y una vez que regresaba de ese lugar, una ola de milagros todo el día, que en ocasiones, hermanos, la Biblia nos cuenta que hasta no era necesario que el Señor tuviera ni que imponer manos, ni que tuviera que hacer una oración por las personas. Simplemente el Señor decía, quiero, sé sano, ¿verdad? Sé libre. Con sus palabras será suficiente, hermanos. Así que necesitamos aprender de su ejemplo siempre. Amén. Bueno, yo quisiera concluir, si puedes mostrarles el cuadro de la diapositiva, recordarles, hermanos, lo importante que es para nosotros. Por eso son fundamentos, son cosas muy elementales que nos van a ayudar a nosotros a seguir creciendo en la vida espiritual. ¿Ok? Las cosas que son muy elementales son, número 1, tiempo. Necesitamos dedicarle a Dios tiempo. Amén. Porque es lo principal que Él pide que nosotros tengamos todos los días. Hoy domingo está muy bien, sí, pero todos los días también tiene que haber tiempo para Dios. Tiempo, y tiene que haber comunicación con Dios. La comunicación con Dios es a través de la oración. Tenemos, hermanos, que tener una buena actitud en nuestra devoción con Dios, porque hay un momento que Dios nos quiere ver como buenos hijos, quiere ver nuestra actitud como hijos. Entre paréntesis, ya me acordé. Ustedes que tienen, yo también tengo mis hijos, ¿verdad? Pero ¿a poco no hay un momento en que nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos muestren lo que han aprendido de nosotros? O sea, a ver, que se porten bien, que hablen bien, que coman bien, que hagan lo que uno les dice. ¿Verdad que eso a los papás nos gusta? Los papás sabemos que no lo vamos a conseguir siempre, la verdad. Pero a lo mejor un momento especial en que sí queremos como que, mira, van a venir las visitas y vas a hacer esto. O vamos a ir a tal lado y quiero que hagas esto, ¿no? Y si los niños se comportan en ese momento excelente, pues los recompensamos, estamos contentos, les damos tiempo, que se diviertan, etc. Sin embargo, a veces cuando uno como papá espera de eso y el niño se porta mal, dice, toda la semana no te pedí nada, pero hoy que te pedí que hicieras esto, no lo hiciste. Y ándale, chiquito. Hermanos, quiero decirles que Dios a veces también espera de eso, así de nosotros. También hay un momento en el que Él sí desea que sus hijos tengan una buena actitud, ¿sí? Y muy seguramente es en esos tiempos devocionales, ¿sí? Tenemos que pensarlo, esto es algo que se aprende. Esto es algo que se aprende. El formar una buena actitud
es algo que se debe de aprender, tener buena actitud. Así que piénsenlo en un momento, ¿verdad? Por ejemplo, hoy podría ser ese día. Ese día puede ser el día que diga, Señor, delante de ti, mira, yo me quiero comportar excelente. A lo mejor toda la semana, pues francamente me cuesta trabajo. Me enojé, grité, regañé a los niños, esto, lo otro. Pero hoy quiero aprender, hoy quiero mostrarte que sí tengo el deseo en mi corazón. Así que trata bien a todos, felices, ¿verdad? Si pasa una situación, no responde como comúnmente responde, sino dice, ay no, pues, papá me va a ver, yo quiero que me vea bien, así que voy a ser, ¿verdad? Bien, como quisiera siempre ser. ¿Sí o no, hermanos? Es muy bonito. Yo soy franco, les digo, yo lo he procurado también y me ha dado geniales resultados. Y me he dado cuenta de que ojalá y todos los días fueran así, ¿verdad? Esas veces que me propongo y digo, bueno, aquí voy a estar bien, tranquilo, no voy a reaccionar, no voy a gritar, no voy a hacer lo de siempre, voy a hacer lo que está bien. Me voy a conducir muy bien. Y sí, gracias a Dios. Entonces, permitamos, hermanos, que Dios vea nuestra buena actitud. Amén. Bueno, aquí está. Ahora sí, eso es lo que estoy diciendo. Lo más elemental en la vida devocional es tiempo, comunicación, actitud. ¿Cómo enriquecemos nuestro tiempo devocional? Adorando a Dios, orando, también siendo sinceros con Dios, es decir, confesando, hermanos, si en algo le fallamos, tenemos que reconocerlo, intercediendo y la palabra de Dios. Con estos ingredientes usted va a disfrutar de una bendecida vida espiritual. Amén. Haga de cuenta, hermano, que usted y yo vamos en un barco, subimos a un barco y en ese barco pues tenemos un lugar a donde queremos llegar todos los días. Así que, ¿qué tenemos que hacer para que podamos avanzar? El tiempo devocional. Es decir, un barco de velas generalmente tiene la vela enrollada, hay que desatar la vela, levantar la vela y dirigirle el barco, ¿no? Es como nuestro tiempo devocional. Tenemos que desatar, o sea, tenemos que hablar con Dios francamente, ¿verdad? Permitir que Él nos diga qué pasa con nuestra vida y que Él nos ayude y nos guíe durante el día. ¿Les parece buena idea? Amén. Pónganse de pie. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Sí, hermano? Sí.